Y cuando aparezca en rojo ya empezamos. Ya estamos, profe. Sí, pero todavía hice grabando. Tengo que esperar a que figure en rojo, porque si no... Ah, listo. A mí me parece que sí. A mí me figura rojo. Acá aparece en rojo ya. No sé. Ya aparece Ahí en está. rojo. Ahora sí, Sí. ahí sí me aparece en rojo. Buenísimo. Bueno. Upa, sigue entrando gente. Bueno, eso va a seguir pasando, por lo menos ahora en principio. Bien. Bueno. Básicamente la clase pasada estuvimos viendo la diferencia que hay entre un programa, un algoritmo. Vimos que un programa es algo que lo puede correr la computadora, que puede tener uno o varios algoritmos adentro. Estuvimos viendo que un programa también es una secuencia de líneas que se van ejecutando de arriba hacia abajo. Por ejemplo, acá yo, si ejecuto esta aplicación, va a decir solo hola mundo, ahí en inglés. Y si yo agrego más líneas, por ejemplo, hola profesores, va a mostrarnos en el mismo orden que yo lo escribí del lado izquierdo, ¿sí? Si yo altero el orden de esto, van a ver que se altera el orden de lo que muestro, ¿sí? Eso es porque, esto le voy a cambiar las comillas, así tiene todo lo mismo. Es lo mismo si usan simple o doble, pero como les dije, vamos a tratar de usar doble siempre. Lo que sí es importante es, hay veces donde el orden de las líneas va a importar y veces donde no. Pero ustedes siempre tienen que saber que se ejecuta de arriba hacia abajo, ¿sí? Y después también vimos que podemos declarar variables, ¿sí? Que las variables básicamente son como cajas donde yo puedo almacenar números, por ejemplo. Y después yo puedo mostrar el resultado de multiplicar esas variables, ¿sí? ¿Esto se acuerdan? Sí, me acuerdo. Buenísimo. Bien, ¿hasta acá tuvieron alguna duda con...? Bien. ¿Tuvieron duda con algo de esto? Hasta acá, ¿les quedó claro lo que es una variable? Básicamente que es un lugar donde yo puedo almacenar algo. Sí. Bien. ¿Alguno me dice qué ventaja tenían las variables? ¿Qué cosas me permitían? Colocarle un valor cada vez que se corre el programa. Sí, podría ser. Nos permite... Para no repetir tanto código. Exactamente, eso iba a decir. Bien, no repetir tanto código. Yo pongo, por ejemplo, un valor en un solo lugar y el día de mañana si tengo que cambiar ese valor, en todo mi programa se va a cambiar solo, ¿se entiende? Por ejemplo, por decirles algo, supónganse que este programa sirve para calcular el IVA, ¿sí? Saben que hay de distintos tipos, 10,5, 21, pero vamos a decir que, para simplificar, vamos a decir que IVA siempre 21. Y viene mañana no sé, un nuevo decreto que dice que ahora el IVA es de 18%, ¿sí? Imagínense si ese 21 estuviese clavado a lo largo del código de toda mi aplicación. Tendría que reemplazar en todos los lugares a mano. Pero en cambio, si es una variable, cambio la variable nomás y ya se aplica el resto del código. Exactamente. Entonces yo solo cambio acá, 18, y ya está. ¿Se entiende? Esa es más o menos la idea de las variables. Y bueno, como ya estuvieron viendo algunos ahí en Telegram, que ya estuvieron ahí probando cosas y demás, estos números que están acá, en realidad, más que variables, son variables, pero en realidad son constantes. ¿Por qué son constantes? Porque a lo largo del flujo de ejecución de mi programa siempre tiene el mismo valor, ¿sí? Eso no implica que yo no pueda en algún momento decir que A deja de valer 5 y pasó a valer 8, ¿sí? Y acá este print, ¿qué creen que va a mostrar? ¿Va a ser 5 por 10 o va a ser 8 por 10? ¿Qué creen ustedes? 8 por 10. El último valor pisa al primero. Exactamente, el último valor pisa el primero. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió acá? Bueno, primero se ejecutaron estas dos líneas que están acá
A vale 5, después dice B vale 10 y A vale 8. Pero ¿qué pasa? A valía 5 antes, ¿sí? Por ende, se pisa el valor, ¿sí? Bien, y acá voy a explicar algo nuevo que estoy usando y que me olvidé de explicarlo, que es que básicamente nosotros dijimos que la computadora solo entiende Python, ¿sí? Que es un lenguaje estructurado, qué sé yo, pero acá ustedes están viendo que yo estoy poniendo algo que no es Python, ¿estamos de acuerdo? Es un texto mío, ¿sí? Y el programa sigue funcionando igual. Bueno, eso es porque esto que está acá es un comentario, ¿sí? ¿Cómo creamos un comentario? Básicamente ponemos el símbolo del hash, ¿sí? El numeral, y todo lo que viene de ahí hasta el final va a ser un comentario, ¿sí? Bien, ¿para Tengo qué me una puedes...? duda. Sí, ¿Cómo hizo para que A sea igual a 5 y al mismo tiempo igual a 8 y no tenga error? No entiendo. no es al mismo tiempo. Ahí te explico. Básicamente A es una caja donde solo puedo poner un elemento a la vez, ¿sí? Entonces, si yo en mi caja puse que A tiene un 5 adentro, yo cuando quiera poner el 8 voy a destruir el 5 y va a entrar el 8. ¿Se entiende? Se perdió el valor del 5. Profe, ¿cómo se pone el numeral? Yo en mi teclado es Shift y el 3. ¿Sí? Depende mucho. Al 35 también se puede. Bien, al 35 ahí tiró el compañero también. Buenísimo. Así que bueno, ¿para qué van a servir los comentarios? Bueno, los comentarios van a servir para orientar al programador en ciertas situaciones. Por ejemplo, supónganse que yo tengo una fórmula acá. Vamos a renombrar un poco estas cosas. Voy a inventar acá otros valores. Y acá vamos a poner área, ¿sí? Y por... O mejor vamos a hacer, porque no quiero... Vamos a hacer el perímetro. Listo. Ahí está. Bien. Para los que no se acuerdan, la fórmula del perímetro de un círculo, que básicamente es como la longitud de todo lo que lo rodea, es 2pi por r, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, perfecto. Ahora, el programador que vea esto, capaz que no entiende perímetro de qué va a decir, ¿sí? Bueno, acá lo ideal sería que alguien ponga al principio del programa, que este programa calcula perímetro de circunferencia, ¿sí? Ahora bien, supongamos que no tiene un print que diga qué hace el programa, ¿sí? Generalmente es buena práctica poner al principio del programa qué es lo que hace, ¿sí? Porque si no la persona no va a saber cómo usarlo, no va a saber nada, ¿sí? Ahora bien, este es un comentario para el usuario. ¿Por qué? Porque está adentro de un print. Pero hay veces donde yo trabajo en equipo con otras personas, o mismo yo, para no perderme, necesito un comentario para entender lo que estoy haciendo. Entonces acá yo puedo poner, por ejemplo, fórmula del perímetro. Lo voy a poner en la línea de arriba así para que no se me... para que lo puedan ver completo. De una circunferencia, ¿sí? Entonces yo con esto ya sé que la línea que sigue es esto que está acá. ¿Se entiende la idea de los comentarios? Cuando se ejecute mi programa, Python va a ignorar todos los comentarios que puso el programador y solamente va a ejecutar las líneas que son de Python. Sí, se entiende, profe. Buenísimo. Bueno. Cosa importante, ¿se pueden poner números con coma en las variables? Sí. Pero, ojo con esto, porque muchos tienen este problema. Hay muchas personas que en lugar de poner la coma, acá tiene que ser el punto, ¿sí? Así que mucho cuidado con eso, porque si acá ustedes ponen, vamos a probar el programa primero a ver si funciona. Bien, ahí me lo calculó.
si yo acá pusiese una coma, el programa va a hacer cualquier cosa. ¿Ven que acá hizo algo que nada que ver? Bueno, eso es porque los números con coma en Python van con el punto, ¿sí? No con la coma. Todos prestaron atención a eso, es muy importante que tomen nota de eso. Siempre que pongan un número con coma en Python, se escribe con punto, ¿sí? Y eso no depende de la configuración de la computadora ni nada. Siempre se usa el punto porque es la única forma de garantizar que yo corra el mismo programa de Python en cualquier parte del mundo y funcione, ¿sí? Entonces, Python adoptó el punto como carácter decimal, ¿sí? Para la parte fraccionaria del número. Así que, bueno, muy importante, siempre pongan bien esto. Y ahí va a andar bien, ¿sí? Bien, perfecto. Y algo más que quiero nombrar antes de que sigamos es... bien, hasta ahora vimos que en una variable podemos poner números con coma, y ahora la pregunta que ustedes se deberían hacer es, profe, ¿puedo poner una cadena de texto en una variable? Sí, claro, se puede. Yo puedo decir que, por ejemplo, tengo la variable nombre, y acá voy a poner Fernando, por ejemplo. Sí, ya, ahí lo pasamos, ¿sí? Ahí va. Ahora, les hago una pregunta. Si ejecuto este programa, ¿va a aparecer mi nombre en algún lado? No, porque el print no aparece en No, ningún porque lado. no lo imprimió, no lo puso en print. Exactamente. Una cosa es lo que yo tengo en mis variables. Eso no lo va a ver nadie hasta que yo no haga un print que haga que el usuario lo vea, ¿sí? ¿Está claro eso? Entonces, si yo quiero que aparezca mi nombre, no alcanza con poner la variable nombre, necesito imprimirlo por pantalla, ¿sí? Entonces, ahora, ustedes me van a decir, che, pero quiero mostrar mi nombre y algo más, por ejemplo. Entonces yo puedo agarrar y decirle, bueno, mi nombre es, cierro las comillas, coma, nombre, ¿sí? Esto es algo nuevo que estamos viendo, que es, si yo necesito mostrar más de una cosa, puedo usar la coma para ir separando todo lo que yo quiero mostrar, ¿sí? ¿Ven? Por favor, frénenme si hay algo que no queda claro. No, es clarísimo. O sea, yo puedo agarrar y mostrar cosas, puedo mostrar cadenas de texto que son fijas y concatenarle alguna variable después, ¿sí? ¿La coma hace una separación o hay que hace la apretar separación. espacios, cosas? En Python, por defecto, cuando vos pones en un print coma, te va a poner un espacio en el medio, ¿sí? Fíjate que yo acá puse mi nombre es y no puse el espacio al final. ¿Por qué? Porque Python me lo puso solo. Hay que respetar el orden de las comillas, exactamente. Presten mucha atención a cómo estoy usando yo las comillas, ¿sí? Acá voy a dejar esto mejor ordenado, ¿sí? Así. Ahí está. Presten atención que si yo quiero poner una cadena de texto adentro de una variable, tiene que tener comillas. Si yo no pongo las comillas, Python va a pensar que quiero acceder a una variable, ¿sí? Ustedes tienen que pensar esto con la lógica de la computadora, ¿sí? La computadora no puede adivinar. Entonces, ustedes se tienen que preguntar, che, pero Fer, ¿cómo sabe que nombre es una variable y Fernando no lo es? Bueno, es por las comillas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan la duda, ustedes tienen que ponerse a pensar, ¿lo que yo quiero es una cadena de texto o es una variable? Bueno, en base a eso van a ver si ponen las comillas o no, ¿sí? Bien, a alguno quizás se le pudo haber ocurrido hacer esto. Sí, con los números también funciona, pero esperen que ahora vamos a ir a esos ejemplos, ¿sí? Alguno podría pensar, mi nombre es mi nombre y esto va a mostrar Fernando al final. No, porque Python no tiene forma de... Uy, ¿lo escribí bien? Sí. Python no tiene forma de adivinar que yo acá quiero reemplazar mi nombre. ¿Se entiende? Por eso es importante escribirlo como lo escribí yo, ¿sí?
esta es la forma correcta de mostrar algo unido con otra cosa por pantalla. ¿Sí? ¿Qué estaría si quitáramos el Fernando del nombre y en su lugar lo dejáramos vacío? Muy buena pregunta. Vamos a ver qué es lo que pasa. Creo que Baje. te tira un syntax error porque no le diste cosa, ¿no? No. Porque no le diste un valor. No, te lo muestra igual, pero porque yo acá puse comilla, comilla, ¿sí? Siempre todas las variables tienen que tener un valor, ¿sí? Entonces, nada, va a ejecutar igual, nada más que no va a mostrar nada, ¿sí? Sé que iba a dar error. Esto que figura acá es una cadena de texto vacía, ¿sí? ¿Por qué está vacía? Porque probablemente más abajo alguien puede venir y decir, bueno, nombre ya deja de ser una cadena vacía y ahora se va a llamar Fernando, ¿sí? En este caso no tiene sentido, entonces lo voy a borrar, pero sepan que existe la cadena vacía, que es la cadena que no tiene nada. Lo único que tienen que ponerle es comilla, 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 ¿sí? Bien. Tengo otra duda. Sí. ¿Cómo es esto de que pone una variable y después pone otra variable con el mismo nombre? Sí, en realidad la variable es una sola, ¿sí? La variable nombre es una sola. Yo no puedo tener dos, ¿cómo decirlo? No puedo tener dos valores que estén adentro de una misma variable, ¿sí? Yo solamente puedo tener una sola cosa. Entonces, si yo acá digo que nombre es vacío, y después digo nombre es igual a Fernando, se va a pisar lo que tenía nombre antes. Ahí quedó más claro, Isaac. Más o menos. Creo que al parecer la variable, la última variable es la que se toma, ¿no? Claro, el último igual que pusiste es el valor que va a tener, ¿sí? Ahí quedó más claro. Es como la memoria de la calculadora. Vos no podías poner más de un número en la memoria. Si vos decías que la memoria A valía 5, si vos más adelante le decías que a la memoria que grave 10 en A, no va a conservar el 5. El 5 se perdió. En Python es lo mismo, ¿sí? Y acá, de hecho, vamos a poner un ejemplo más para que termine de quedar claro. Si yo pongo Agustín acá, va a pisar el Fernando, ¿sí? Y el print va a mostrar lo último que tenía la variable según el orden de ejecución que vimos. ¿Ahí quedó más claro, Isaac? Creo que sí. Tengo las dudas con de por qué no tira error. Eso es más que nada mi duda. Bien. No tira error porque el valor de las variables puede cambiar a lo largo del tiempo. Por eso se llaman variables, ¿sí? Pueden ir evolucionando. Por decirte algo, capaz que en este ejemplo no tiene mucho sentido que yo vaya actualizando el nombre, pero vamos a suponer que... Es que en ese caso, profe, digamos, no tira error porque está bien redactado, o sea, Claro, toma la variable nombre, en este caso al tener las dos comillas, lo que estaría adentro está vacío, entonces por eso no tira error, porque lo toma bien. Sería distinto si le faltara una comilla o la variable sea otro nombre o no existiera. Eso es lo que yo pienso. claro. Python te deja, como yo les venía diciendo, te deja asignarle valores nuevos a la variable, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es, si la variable ya tenía un valor, lo va a perder. Eso es lo importante que tienen que saber. Si ustedes quieren conservar dos nombres, bueno, se puede, pero van a tener que ponerle otro nombre a la variable, ¿sí? Yo puedo tener la variable nombre y la variable nombre 2. De esa forma yo voy a poder conservar los dos datos, ¿sí? Pero son dos variables distintas, ya no es una sola como antes. ¿Podríamos condicionar la variable para que dé un resultado en X escenario o un resultado en Y escenario? Sí, pero eso es el tema que condicionales lo vamos a ver recién la semana que viene probablemente, ¿sí? Ahora, en principio, vamos a ver programas que van siempre de arriba hacia abajo y que resuelven problemas más que nada relacionados con números, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a ver. ¿Por qué con números? Porque es más fácil
operar con números al principio que con cadenas de texto, ¿sí? Bien, perfecto. Vos, Francisco, si en algún momento querés interrumpirme o decir algo, aprovechá de... Porque capaz que a veces no le busco mucho la vuelta y tu punto de vista capaz le sirve más también. Yo creo que en el caso de querer generar un error, que también es bueno cuando estaban con la confusión de por qué cambiándole el valor no me daba error, ahí sí le puedes poner a la A algo incorrecto para que te dé error. Entonces, lo muestras, o sea, muestras el print cuando estaba correcto y el print cuando estaba incorrecto. Entonces te vas dando cuenta que contenía y después que contuvo porque va en secuencia. No sé si lo quieres poner así. Dale, vos decís... O sea, pones, por ejemplo, A igual a 8 y pones print A. Entonces, ahí te va a dar correcto. Y después a la A le pones algo incorrecto, hasta la palabra incorrecto. Entonces, le pones el print después. Está bien. Vamos Dale. a hacer una cosa. Vamos a aprovechar que ya tenemos el print de perímetro, que es Dale. lo primero que me muestra acá. Exacto. Y acá voy a generar un error a propósito para ver Exacto. qué es lo que pasa, ¿sí? Uh-huh. Yo acá me olvidé de poner la coma, ¿sí? Vamos a ver cómo le cae eso a Python, ¿sí? ¿Ven lo que pasó? Me tiró un error de sintaxis, ¿sí? Y acá mucho cuidado. No siempre, primero que nada, los errores de sintaxis de Python siempre van a aparecer en inglés. Eso ya de por sí es como un freno para los que quizás no entienden mucho inglés. Y por otro lado también hay un problema. No siempre Python te va a decir bien en qué línea está el error. Y hay veces que incluso te tira un error que no tiene nada que ver con el error que realmente tuviste, ¿sí? ¿Cuál es mi consejo? Presten atención al error, pero no se casen con lo que dice Python, ¿sí? Porque hay veces que el error no está en ese lugar. En este caso sí está, Python lo detectó muy bien, pero hay veces que Python te dice que el error está en un lugar que en realidad no lo está, ¿sí? Exacto, es como que hereda el error de otro lugar. Exacto. Así que mucho cuidado, tómense con pinzas los mensajes de error que le da Python. Están buenos porque generalmente, en la mayoría de los casos, realmente el error está ahí, pero hay algunas veces donde no. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Bien, y ahí volvemos a poner la coma y vuelve a funcionar, ¿sí? Profe, ¿y la coma para qué se usa? ¿Para qué caso se usa? Bien, la coma se usa cuando yo quiero mostrar más de una cosa, ¿sí? Yo acá quería mostrar mi nombre es, y al lado quería poner nombre, ¿sí? Lo que tiene la variable nombre. Vos fijate una cosa, alguno podría haberme dicho, che, y si hacíamos esto en dos prints distintos, ¿qué pasaba? Bueno, vamos a verlo. Si yo agarraba y decía que lo quería hacer así, Va a aparecer abajo. va a aparecer abajo. Yo, para evitar que aparezca abajo, necesito ponerlo en el mismo print, por lo menos en principio, ¿sí? Después vamos a ver que en la guía hay algunas trampitas para evitar eso, pero si yo quiero que aparezca todo en la misma línea, tengo que separar con comas las distintas partes del texto que quiero mostrar, ¿sí? Ahí Profe, quedó. Sí. una duda que igual puede ser bastante obvia. Por ejemplo, si en mi nombre es cambiado, no sé, le pones, por ejemplo, perímetro, ahí ya te resuelve la cuenta anterior que está igual en el código, ¿o no? Exactamente. Si yo acá en lugar de poner nombre pongo perímetro y ejecuto, va a decir mi nombre es 31,40, ¿sí? Un nombre muy particular. ¿Qué quiere decir? Que acá puedo poner números también, no solamente cadenas de texto en mi variable, ¿sí? Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo importante que querían que viera de esto? Es, mi variable puede tener diferentes cosas, y ahora sí quiero abrir un board, porque si no... Y lo interesante, Fer, es que ahí estás mostrando enteros porque el radio es 5, pi tiene un decimal, entonces estás trabajando con números diferentes, enteros, decimales y caracteres. O sea, has trabajado con 3 cosas distintas e incluso la variable, el pi, que es una constante, varios conceptos unidos ahí. Exactamente. Entonces vamos a decir que Python tiene distintos tipos de variables, ¿sí? Tenemos las variables numéricas,
o enteros, ¿sí? Que enteros también lo van a poder ver como int en algún lado, ¿sí? Vamos a tener también las variables que son de tipo cadena o de carácter. También le suelen llamar string en inglés, lo pongo por si lo llegan a leer de esa forma. Y por último tenemos las variables que son, bueno, los números con coma, que los vamos a conocer como números flotantes o float, ¿sí? Voy a poner... Bien, y esto lo voy a poner en la línea que sigue para que se vea bien. Y acá vamos a poner una flechita. ¿Sí? Entonces estos son los 3 tipos de variables con los que vamos a trabajar en principio. Principalmente vamos a estar trabajando más con estos, ¿sí? Y quizás un poquitito con estos. Pero como les dije, las cadenas de texto, si bien las vamos a usar, vamos a trabajar más en profundidad con eso en otro momento, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. El tipo de variable de cadena o de carácter que pusiste es string. En vez de poner las comillas, ¿puedo poner string y entre paréntesis el texto? No, creo que no. Estoy casi seguro que no. Toda cadena de texto en Python la vamos a poner entre comillas, ¿sí? Y Python ya sabe que eso es una cadena de texto. No se lo tenés que hacer explícito, ¿sí? De hecho, fíjate que ninguna variable yo le estoy diciendo a Python. Yo acá no le estoy diciendo, che, Python, este es un número entero. No, Python lo infirió solo. Según lo que yo le intenté meter, Python solito sabe qué tipo de dato es. Sí. Esa es una de las grandes diferencias con otros lenguajes de programación, ¿no? Que en Python no tenés que aclarar el tipo de variable. Creo que en C++ sí, ¿no? ¿Puede ser? Claro, en otros lenguajes de programación ustedes tienen que decir de qué tipo es la variable. En este caso, Python te abstrae ese problema. Python te dice, vos ponés la variable lo que quieras, ¿sí? Yo me ocupo de cómo se guarda y demás. ¿Y eso tiene alguna desventaja? Es decir, el hecho de que haya lenguajes que te pidan aclarar la variable y que en Python no, ¿te trae alguna consecuencia a la hora de estar programando? Sí, tiene consecuencias, pero esas consecuencias las van a ver más en programación 1 quizás. Yo lo que te puedo decir desde el punto de vista del programador, como para que lo entiendan más ustedes y no me ponga tan técnico, sí. Supónganse que pi vale 3,14, ¿sí? Sí. En una parte de mi programa. Acá estamos haciendo programas de 20 líneas, pero imagínense que estamos trabajando en una empresa que tiene un programa de 1000 líneas, ¿sí? Claro. Perfecto. Alguien puso que pi valía 3,14. Vino mi compañero y de repente dijo que pi, en otra parte de mi programa, supónganse que hay un montón de líneas acá en el medio, pero Sí. alguien dijo que pi vale Fernando. ¿Sí? Ajá. ¿Qué va a pasar con esto? Yo lo voy a ejecutar y va a hacer cualquier cosa, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Python no me dijo que intentó hacer una cuenta con una cadena de texto. ¿Se entiende? Sí, se entiende. En otros lenguajes de programación esto te hubiese tirado un error, ¿sí? Entonces, tiene ventajas y desventajas. Ahora, como programador, generalmente, y esto se los recomiendo, cuando ustedes trabajan con una variable, ustedes le pueden cambiar el valor todas las veces que quieran, pero no les aconsejo que cambien el tipo de la variable, ¿sí? Si la variable empezó siendo un número, que termine siendo un número hasta el final, pero no hagan que la cadena, que la variable tenía un número y de repente le pusieron una cadena de texto. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, se entiende. Porque es confuso para los programadores que van a tocar el código. ¿Python te deja? Sí. Pero no es una buena práctica. Igual eso, Sí, decime. eso tiene que ver también con ponerle un nombre a la variable relacionado al tipo de Exacto. dato que le ingresás. No le vas a Exacto. poner a nombre una función. Sí, y tampoco recomiendo que pongan la variable A es igual a Fernando. Traten de hacer referencia a qué es lo que está guardando la caja, ¿sí? Si la caja dice nombre, adentro vos esperás ver un nombre, ¿sí? No esperás ver la edad de la persona, ¿se entiende?
Así que bueno, elijan inteligentemente los nombres de sus variables para entender qué es lo que tenían, porque si no van a tener que ir arriba de vuelta, uy, ¿qué tenía la variable A? No, pónganle un nombre que sea entendible para que no tengan que ir hacia arriba. Que te fijes si hay alguien que está pidiendo entrar. Sí. Creo que se llama Ezequiel. Pusieron Ahí. en el chat altura igual 70 kilos. Claro, bueno, no hagan esas cosas. Bueno. Igual acá en principio no tenemos unidades de medida, ¿sí? Eso, si quieren unidades de medida lo tienen que mostrar ustedes en el print. No, Python no tiene por sí kilogramos y eso, ¿sí? Bueno, hasta acá venimos bien. ¿Hay alguna duda? Por mi parte no. ¿No Bien. tienes ningún, Fer, no tienes ningún pedido de ingreso? Que Ezequiel Ya- Verón. Ya no tengo más. El de Ezequiel creo que ya lo acepté. Ok, Si Ezequiel estás en el chat y puedes poner. Sí, ahí Dirk dice que ya entró. listo. Buenísimo. Y ahí entró alguien más. Buenísimo. Somos un montón. Bueno. Y básicamente eso, ¿sí? Bien. Ahora todo muy lindo hasta acá, pero hay un problema, ¿sí? El usuario final de mi programa, ¿qué es lo que ve de mi programa? Lo que está a la izquierda, lo que está a la derecha, las dos cosas, ¿qué es lo que ve A el la usuario? derecha. Perfecto, ve lo que está a la derecha, ¿no? Muy lindo. Entonces, yo les hago una pregunta. Si yo quiero que mi programa calcule la circunferencia como lo está haciendo, el perímetro, perdón, y el usuario quiere poner el número 10 en lugar del 5, ¿cómo lo hace? ¿Puede hacerlo en mi programa tal cual está ahora? No, porque uno ya aclaró que el R vale 5. O sea, Bien. ya está. Creo que ahí tendrás que utilizar el input para Bueno. que el usuario sea el que elija el tipo de información que le va a entrar al programa y no que esté dado por defecto en el código. No sé si- Exactamente. Sí, estaba perfecto y vamos a hacer un pequeño dibujo para hablar de eso, ¿sí? Yo acá tengo mi programa, ¿sí? Que es la caja de la que siempre hablamos. Van a creer que tengo una obsesión con las cajas, pero están buenas para explicar estas cosas. Este es mi programa, ¿sí? Ahora, mi programa está mostrando por pantalla un resultado, ¿sí? O sea, como salida está usando la pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuántos datos de entrada tiene mi programa actualmente? A ver, digan en el chat. ¿Cuántos 5. datos de entrada? ¿5? A ver, ¿qué más? 6, 4. De entrada, Dato de entrada no tiene creo que ninguno. ninguno, No. porque no le pedís ningún dato al... No, de entrada no tiene. Bien. Hay que diferenciar lo que son cantidad de variables, que seguramente es lo que contaron ustedes, de, ¿cómo se dice? De la cantidad de entradas que tiene mi programa, ¿sí? Se considera entrada a todo aquello que pueda poner el usuario, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos enumerado todas las posibles entradas de mi programa? Que habíamos dicho el teclado y todo eso. Bueno. Entonces, acá mi programa no tiene ninguna entrada en este momento, ¿sí? Por ende, mi programa es un programa que siempre devuelve lo mismo. Si mi programa no tiene entradas, en principio, generalmente vamos a decir que va a devolver siempre lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay nada que el usuario pueda hacer para alterar el resultado de esto. Estoy hablando de a nivel usuario, no a nivel programador, ¿sí? Acuérdense que el usuario solo ve lo que está a la derecha, ¿sí? Perfecto, entonces este programa que está acá no es muy útil. ¿Por qué no es muy útil? Porque siempre resuelve el mismo problema, ¿sí? Lo que queremos nosotros es que el usuario pueda cambiar el valor, porque imagínense que el día de mañana mi jefe me dice, che, Fer, quiero calcular el perímetro de una circunferencia de radio 10. Y a la hora me viene y me dice, che, Fer, quiero que ahora me calcule el de 15. Che, Fer, ahora quiero que calcule el de 18. Y No es viable. hacemos un nuevo código por cada operación. Claro, no es viable ni hacer un código nuevo, ni que yo como programador invierta tiempo en cambiar ese número a mano para darle resultado. ¿Se entiende?
¿Qué es lo que es viable? Que yo invierta tiempo en hacer que mi jefe pueda poner el valor que quiera y que eso le devuelva el resultado automáticamente, ¿sí? Sobre todo recuerden que generalmente lo más caro para la empresa es el sueldo del programador. No es ni la computadora donde corre el programa ni nada. Entonces, no pueden desperdiciar tiempo nuestro haciendo que cambiemos algo en el código que es un número. No, que lo ingrese la persona que está operando el programa. Esa es la idea, ¿sí? Bien. Entonces vamos a modificar nuestro programa para que este 5 lo pueda ingresar el usuario, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que poner int, input, y acá vamos a poner un mensaje para el usuario. Esperen que voy a aceptar a Claudia. Ahí está. Bien. Y acá vamos a poner un usuario para el usuario. Vamos a poner un mensaje para el usuario entienda qué es lo que está ingresando. Entonces, ingrese radio, vamos a ponerle, ¿sí? Ahora, fíjense qué interesante lo que va a pasar cuando yo... ¿Qué pasó en mi programa? ¿Ya llegó a la línea 13? Está esperando a que el usuario ingrese el dato para poder seguir. Exactamente. Mi programa actualmente quedó congelado en la línea 3, ¿sí? No avanzó de ese punto. ¿Por qué? Porque está esperando a que el usuario ingrese el dato y solo recién ahí va a poder continuar, ¿sí? Entonces, ahora si yo pongo 5, fíjense que devuelve el mismo resultado que antes. Pero si yo ahora pongo 10, ahora sí mi programa tiene una variable de entrada, ¿sí? Profe, Bueno, sí. le hago una consulta que a lo mejor es un poco fuera de contexto con respecto a esto, pero yo quisiera saber si nosotros podemos hacer que nuestro código siga ejecutando órdenes a pesar de que todavía esté esperando algún dato del usuario. Sí, se puede, pero eso lo vas a ver más adelante en sistemas operativos. Ok. Cuando empieces a ver manejo de hilos y otras cosas, ¿sí? Ok, gracias. En este caso, nosotros siempre vamos a trabajar con programas que van de arriba hacia abajo y que tienen un solo flujo. No puedes ejecutar dos cosas en paralelo, ¿sí? Ok. Se ejecuta solo una línea a la vez y en este caso el input bloquea el programa. Hasta que el usuario no ingrese el dato, va a bloquear el programa en ese punto, ¿sí? Ok, sí. Bien. Perfecto. Entonces, bueno, y así es como hicimos que nuestro programa, de pasar de tener ninguna entrada, pasó a tener una. ¿Qué es lo que le está ingresando ahora a la persona? Es radio. ¿Cómo lo ingresa la persona? Por teclado. ¿Sí? Muy importante, anótense la sintaxis de esto que está acá, ¿sí? Esta sintaxis es muy importante. Y acuérdense que lo que está adentro del input, esto que está acá, es el mensaje que yo le doy al usuario de qué es lo que estoy esperando, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si yo dejo esto vacío, vamos a hacer la prueba, y yo ejecuto esto, acá el usuario no entiende que tiene que poner algo para que el programa siga ejecutándose, ¿sí? El programa funciona igual, ¿eh? Yo acá pongo un 5 y me lo calcula igual. Pero yo como usuario no sé qué es lo que estoy ingresando. No sé si esto es una edad, si es mi altura. Por eso es importante poner un mensaje acorde cuando piden un dato, ¿sí? Así que bueno, ingrese radio, 5. ¿Venimos bien ahí? Sí, sí, Bien. profe, muy bien. Sé que hay muchos que tuvieron un pequeño problema y vamos a verlo y vamos a replicarlo, ¿sí? El pequeño problema que muchos tuvieron cuando estaban probando esto era que no pusieron el int ni el paréntesis del final, ¿sí? ¿Qué ocurre? Cuando ustedes hacen eso, van a ingresar acá 5 y Python acá, en este caso, tiró un error, ¿sí? Pero tiró un error porque tuvimos suerte. Pero supónganse que voy a cambiar el valor de pi por un momento. Quiero que vean qué es lo que hace el programa. Creo que debería hacerlo, a ver. Ahí va. ¿Qué pasó acá? Acá el usuario ingresó un número y sin embargo hizo cualquier cosa a mi programa. Bueno, acá es donde quiero que ustedes tengan mucho cuidado y también esto es algo
grábenselo bien, pónganlo rojo si están escribiendo. Para Python no es lo mismo. El número 5 no es igual, y lo voy a escribir a mano para que quede claro, no es igual que la cadena 5. ¿Sí? Ojo con eso. Para Python, 5 no es lo mismo que la cadena de texto 5. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo con la cadena de texto 5 no puedo hacer operaciones aritméticas. ¿Sí? Por eso Python está haciendo otra cosa, que no me interesa ahora decir bien qué está haciendo, pero lo que quiero que queden claro que cuando ustedes tengan la intención de poner números en una fórmula y calcular algo, ustedes siempre van a tener que trabajar o poniendo los números sin comillas o poniendo el int input acá adelante cuando esperan recibir un número, ¿sí? Porque Python no lo va a adivinar solo, ¿sí? Exactamente, acá es la cadena 5. La cadena 5 no es lo mismo que el número 5. ¿Quedó ahí claro? Sé que capaz es medio confuso. Sí. A medida que vayamos avanzando van a entender por qué son cosas distintas. Pero bueno, por ahora tengan mucho cuidado que pueden poner un número entre comillas. Está perfecto. Pero después cuando ustedes quieran hacer una cuenta no va a funcionar como ustedes esperaban. Bien. Sí, todo lo que esté entre comillas es una cadena. Así sea un número, lo que está dentro es una cadena. Y con números flotantes lo mismo, no hagan con comillas, ¿sí? Capaz que vos me acabas de preguntar, che, y si quiero que el usuario ingrese un número con coma acá, bueno, vamos a hacer ese ejemplo. Primero voy a dejar esto como estaba antes. Fíjense que yo acá pongo 5 y ahora volvió a andar. Ahora, si yo quiero poner 5,5, tira error, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo acá le estaba diciendo a Python que esperaba un número entero, ¿sí? Si yo quiero un número con coma, tengo que poner float acá. Entonces, acá yo ahora puedo poner 5 si quiero, y también puedo poner 5,1 si quiero. Va a funcionar, ¿sí? Ahora sí, no tiene sentido, en este caso que es un radio, tiene sentido poner float input. Ahora, si yo te digo, ingrese la cantidad de alumnos, no tiene sentido que me pongan un float. ¿Por qué? Porque nunca voy a tener 5,3 alumnos, ¿sí? Siempre voy a tener 5, 6 o 10. Entonces, en ese caso, ustedes siempre trabajen con int. No le dejen la chance al usuario de ingresar un número con comas si siempre es un número entero, ¿sí? Claro, no. Los enanos no cuentan como medio. No. Como les dije, hay cosas que no llevan coma y esas cosas les recomiendo que lleven int, ¿sí? Si necesitan las dos opciones, Claudia, tenés que poner float. Fíjate que float te deja poner tanto 5 como 5,5, por ejemplo. Pero es una buena práctica que si vos solo necesitas números enteros, acá solo pongas int. ¿Sí? Bueno. Perfecto, hasta ahí venimos bien entonces. Dígame si hay alguna duda, prefiero frenar que batallarlos de 20.000 cosas. ¿Puede mi programa tener más datos de entrada? Sí, todos los que yo quiera. Pero ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que repetir este int input todas las veces que yo quiera, ¿sí? No. Con int input solo se puede poner números enteros. Ahora, ustedes me pueden llegar a decir, Fer, pero ahora quiero que en lugar de que diga Fernando siempre, diga mi nombre o el nombre de la persona que está usando el programa. Bueno, acá ponemos input, ingrese, nombre. ¿Sí? ¿Por qué no pongo el int
porque quiero una cadena de texto, y la cadena de texto no hay que aclararle nada, es input, ¿sí? Entonces acá yo voy a poner 5, y acá voy a poner Fernando. Y ahí apareció esto. Fíjense cómo mi programa no es que se paró para pedirme todas las entradas. Llega, ejecuta hasta donde yo puse, ejecutó hasta la línea 3 al principio, ingresé lo de la línea 3, siguió ejecutando las demás cosas del programa, y cuando se encontró que yo le pedí otro dato al usuario, el programa se detuvo por completo y recién ahí siguió con lo que faltaba. Bien, ¿hasta ahí estamos bien? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, básicamente eso es el nuevo concepto que vimos hoy, y la idea ahora es ver un poco la guía y tratar de ver qué otras cosas podemos sumarle a esto. Vamos a bajar un poco. Alguno estuvo intentando ingresar estas fórmulas de acá y demás. Yo me estuve peleando con las figuritas que usted pidió en unos ejercicios de por ahí. Ah, sí, sí. Eso no sé cómo hacerlo. De hecho, creo manejo un poquito el tema del if, así me puse a trabajar con eso, que creo que es de la práctica 2. Pero lo de las figuritas no sé ponerlo. No soy bueno decorando. Está bien. Ahora vamos a ir viendo eso. Igual primero arranquemos más que nada por esto. Voy a borrar todo esto, así limpiamos un poco. Bien, vamos a hacer un programa que va a tener una fórmula y que va a devolvernos los resultados, ¿sí? Por ejemplo, para tomar un ejemplo del ejercicio 1. Si yo quiero hacer 17 dividido 15 más 30, yo voy a hacer 17 dividido 15 más 30. Acá, matemáticamente hablando, lo que va a hacer es como si yo tuviese esto, ¿sí? Vamos a probarlo por las dudas. No hace falta que lo ponga, porque Python ya solo sabe que cuando ustedes tienen una división acá solamente va a tomar el primer número, pero yo les recomiendo algo. Pongan todos los paréntesis que les haga falta a ustedes para estar seguros de lo que están escribiendo, ¿sí? Porque ¿cuál es el tema? Si ustedes ponen paréntesis de más, no hay problema. Python se los va a sacar, de hecho yo ya se lo mostré el otro día. Yo acá puedo poner 2 paréntesis más y no hay ningún problema, Python los va a sacar. Ahora, si ustedes ponen paréntesis de menos, están al horno, ¿sí? Entonces, mi consejo, pongan tantos paréntesis como a ustedes les haga falta para entenderlo. ¿Sí? Pero igual tienen que cerrar los paréntesis, si no te da sintaxis error. Sí, obvio. Siempre dije, la misma cantidad de paréntesis que abren tiene que ser la misma de los que cierran. Bueno, así que, ejemplo sencillo de cómo ingresar una fórmula. Por ende, no es lo mismo ingresar esto que está acá, que si yo quiero esto. ¿Todos entienden por qué? Claro, porque primero Sí, porque lo primero resuelve las sumas. Claro, vamos a escribirlo en lenguaje. Vamos a escribirlo más en lenguaje matemático. El primer Hace ejemplo, separación de términos. claro, el primer ejemplo que estábamos haciendo era 17 sobre 15 más 30, ¿sí? Este fue el primer ejemplo que hicimos. Creo que era 30, ¿no? Sí. Y el segundo ejemplo que estamos haciendo, que es el que estamos poniendo acá, es 17 sobre 15 más 30, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso también. Pongan todos los paréntesis que necesiten para no generar problemas, ¿sí? Este símbolo, como ya les dije, no existe en Python, así que tienen que reemplazarlo con la barra y los paréntesis que hagan falta. Bien. Creo que el 1 no hay mucho más para poner. Vamos a intentar alguna de las fórmulas que están acá abajo. Por ejemplo, podemos intentar esta que está acá. Que la voy a agrandar un poco porque no se ve. Ahí está. Vamos a intentar esta que está acá. X más Y sobre X menos Y. Bien. Bueno, sería tan sencillo como poner X más Y sobre X menos Y. Fíjense que estos paréntesis
no estaban en la fórmula original. Yo los tuve que poner para que esto salga bien. Acá vamos a tener un problema. X e Y no existen. Por ende, si yo corro este programa no va a funcionar, ¿sí? Si ustedes quisiesen probar un programa como este, van a tener que asignarle un valor cualquiera a X y a Y para que les dé resultado, ¿sí? Ven, ahí reemplacé X ¿No y... se puede hacer que trabaje algebraicamente? ¿En qué sentido? Vos decís dejarle la fórmula y... Sí, que no se puede programar Python para que trabaje con las variables sin Sí, definir. más adelante vamos a ver un tema que se llama funciones, que es justamente lo que vos decís. Pero por ahora no falta bastante para ese tema, así que por ahora van a tener que darle un valor a esas variables. Ok, gracias. Sí, lo que... Bueno, Derek, cuidado que te faltó el paréntesis acá abajo, ¿eh? Ojo en eso, sí. Ahí Derek hizo algo que se puede hacer también. Ustedes pueden poner esto acá adentro también. No hace falta que hagan una variable por cada cosa que quieren mostrar, ¿sí? Esto va a funcionar igual. Ahora, ¿por qué no les recomiendo hacer esto? Cuando ustedes empiezan a abrir paréntesis, van a ver que se va a hacer un choclo de paréntesis y se van a perder. ¿Cuál es la solución para eso? Separen en variables. No pongan todo en modo choclo en una sola línea, ¿sí? Entonces, en lugar de escribirlo así, yo lo voy a escribir de esta forma, ¿sí? Se puede, ¿sí? Se puede, pero corren más riesgo de equivocarse ustedes mismos, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con este ejemplo? No, ninguna. Así pasamos a fórmulas más complicadas. Profesor, sí o sí los valores tienen que estar antes de la fórmula, ¿no? Sí, 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 sí. Por ejemplo, Vamos si no a tiraría probar. error, si están... Exacto. Los valores sí o sí tienen que estar antes de que se usen, ¿sí? Muy buena observación, gracias Javier. Está bueno mencionarlo para todos. Siempre que se use un valor de una variable, tiene que existir previamente. Si no, Python te va a tirar error. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, me parece interesante capaz intentar este último que está acá, que tiene una particularidad que para mí está buena. Los que ya saben la respuesta pythonesca de hacer esto, traten de no decir. Quiero que pensemos matemáticamente esto un segundo. ¿Cómo hago para calcular este número? ¿Qué me dice a qué es igual este número? Está bien, 125, pero ahí está. Pablo ahí me dijo la cuenta que hizo, ¿sí? Esto es lo mismo de tener 5 por 5 por 5. Sí. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo el exponente este para poner en Python. Yo no tengo una teclita que sea un número más chiquitito arriba, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no pueda hacer potencias en Python. Puedo escribir el número como 5 por 5 por 5, ¿sí? Y voy a generar el mismo resultado. Entonces vamos a hacer la prueba acá. Si yo quiero hacer 5 al cubo, lo escribo así. Ahora bien. Una consulta. Sí. ¿No se puede usar el símbolo de potencia? Que Sí. es al 94. Yo lo uso así por esto. No lo probé, pero esperaba un segundo que quiero mostrar la otra forma de Python. Hay formas de escribir potencia. La forma de escribir una potencia en Python es o lo escriben de esta manera o lo escriben de esta otra manera. ¿Sí? Si ustedes ponen el símbolo... Podemos usar el número de exponencial, creo que era Alt GR y esa tecla que está al lado de la ñ. Me parece que Python no te lo toma eso. Si querés lo probamos, pero estoy casi seguro que no lo toma. A ver. Ah, sí. Pará. No, hizo cualquier cosa. No, no me lo tomó.
No, porque en realidad ahí lo que está haciendo es otra operación lógica, pero no lo estaría tomando. Así que, Fer, una pregunta. sí. Sí, quería hacerte una pregunta. Y si yo quiero hacer que sea un número cualquiera al cubo, por ejemplo. Bien, perfecto. Primero quiero que vean que así puedo hacer un número al cubo o puedo hacerlo así. ¿Eso quedó claro para todos? Ahora su compañero me dice, che, pero quiero que el número lo ingrese el usuario. Bueno, muy sencillo. Vamos a poner int input ingrese un número X. Y acá, en lugar de poner el 5, pongo la X. Y acá puedo, bueno, poner 5. O, bueno, puedo poner, no sé, 2. ¿Sí? Mismo también, vos si querés podés hacer que el usuario ingrese el exponente, si querés. Entonces acá yo pongo 5 al cubo, da 125. ¿Todos lo ven? Sí. Buenísimo. ¿Pero qué fue lo que pusiste ahí al final? No logro distinguirlo el último. ¿La E? Sí, una E. Sí, la E. Bueno, Básicamente estoy ingresando por teclado de la variable E el número y lo estoy poniendo en la fórmula. Bueno, gracias. Entonces, estas son las dos formas de elevar elevar un número a cualquier potencia, ¿no? Obviamente, acá este 3 tiene que ver con que yo puse esto 3 veces, ¿sí? Y lo mismo el 3 que está acá al final tiene que ver con esto. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que ustedes ya están viendo que Python te deja hacer las cosas de muchas formas distintas. Y ahora ustedes me van a decir, che, Ferber, ¿por qué no enseñaste directamente esta forma que está acá? Que es más linda, que es más resumida y todo. Porque no siempre se van a encontrar un lenguaje tan amigable como Python que tiene una sintaxis más cómoda para hacer esto. Quizás en algún momento de la vida se topen con un lenguaje de programación que no tenga esto y no les quede otra de pensar de esta forma. Entonces, la mente del programador tiene que tratar de pensar varias alternativas, ¿sí? Claro. Por eso, cuando ustedes hagan los ejercicios, yo les recomiendo que cuando lo terminen, piensen, ¿esto se podría haber resuelto de otra forma? Porque cuanto más formas conozcan ustedes de hacer un mismo problema, el día que les recorten las posibles soluciones, van a tener alternativas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Podría explicar cómo se decora en vertical? ¿Cómo? ¿Cómo escribir o poner cosas en vertical? Como para el Sí, pero... A mí también me pasó ese problema. Resulta que no había que usar la diagonal normal, había que usar la diagonal que apuntaba al otro lado. Sí, ahora vamos a ver más eso con... Esperen que terminemos un poco con las fórmulas y ahí ya vamos a eso. Bueno, con eso logramos escribir... vamos a hacer una cosa, escribamos esta fórmula de acá que es medio un dolor de cabeza para ver cómo es. Por las dudas, Fer, sí. Tengo una consulta. ¿Y si tengo un exponente E, por ejemplo, cómo hago para ingresar? ¿Exponente cuánto? E. Porque hay, creo que para algunas cuentas que se usaba E como Acá está el exponente. exponente, ya lo estoy usando. O no estoy entendiendo la pregunta que me decís. Digo, en cuentas matemáticas, normalmente creo que hay una que se usa exponente E. También hay una No, cuenta. eso es notación científica. No es eso. Claro. Por las dudas acá, Bueno. para que quede claro, esto es lo mismo poner I. ¿Sí? No, la E no tiene nada especial acá, ¿sí? No es notación científica esto, por las dudas para no confundir. Gracias por la observación esa. ¿Sí? Bien, hagamos rápidamente la fórmula esta con lo que acabamos de explicar para mostrar cómo quedaría, que es media un chino.
Bien, esta fórmula dice que esto es x más y elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Y ahora lo tengo que volver a elevar al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner paréntesis de vuelta. Ojo, Javier, que por las dudas dije que no se usan corchetes en Python, ¿sí? Si querés poner corchetes, tenés que poner más paréntesis. Así es como se tendría que anotar la fórmula, ¿sí? Y acá en este caso voy a cambiar un poco el texto, porque quedó medio con el ejercicio anterior que habíamos intentado. Y bueno, acá puedo probar mi programa, ¿no? Pregunta, ¿cómo lo hago Sí. con la otra manera? ¿Cuál otra manera? ¿Vos decís como habíamos visto al principio? Bien. Claro, porque sí, justamente por lo que vos contabas, de que si nos toca algún otro lenguaje... Bien. En lugar de escribir esto así, esto que está acá adentro, lo que vas a hacer es agarrar todo esto y volverlo a multiplicar por sí mismo. Hacer todo lo que está entre paréntesis por todo lo que está entre paréntesis es lo mismo de elevar al cuadrado. ¿Quedó más claro? Ahora, la verdad... Ok, sí, Y encima yo acá, y acá tendría que volver a hacerlo, ¿eh? O sea, fíjense en lo horrible que queda esto. De hecho, si yo acá pongo 5 y 2, esto me sigue dando el mismo resultado que antes. Pero ¿qué pasa? Mi código quedó mucho más sucio, ¿sí? Yo les recomiendo más que usen esta notación, siempre que puedan, ¿no? Pero si no pueden, ya saben que existe esta otra manera, ¿sí? Bien. Bueno, sigamos un poco más a ver qué más tenemos. Voy a checar un poco esto, porque si no, no entra. Bueno, acá dice escribir un programa que le pida al usuario dos números cualquiera, e imprima la suma de ambos. Eso ya lo estuvimos viendo con la fórmula. De hecho, no es la suma, hicimos fórmulas mucho más complejas, así que creo que no tiene sentido que hagamos ese. Bien, acá dice escribir una expresión matemática que dado un número natural evalúe al siguiente número más grande, ¿sí? Y acá dice, por ejemplo, si el usuario ingresa 1, hay que evaluar la expresión 2, y si pone 37, tiene que ser 38. Bueno, yo acá les hago una pregunta con el ejercicio 4. ¿Cuántas variables de entrada tiene este problema? Una. Una, sí. Bien, ¿y cuántas salidas tiene este problema? También una, ¿no? Bueno, así es como yo les aconsejo que empiecen todos los ejercicios. Lo leen completo varias veces y la primera pregunta que se tienen que hacer es ¿cuántas variables de entrada tiene y cuántas variables de salida tiene? ¿Sí? Es muy importante eso porque con eso ustedes van a ubicarse. Parte del problema es identificar bien cuáles son las variables de entrada y cuáles son las de salida, ¿sí? Después, cómo resuelvo lo de adentro, ya es otro tema. Pero, por ejemplo, yo en este ejercicio 4, acá vamos a hacer ejercicio 4, yo en este problema ya sé que tengo una variable de entrada que es un número. No sé cómo resolver lo que viene después, pero yo ya sé que como mínimo necesito esto. Ya tengo una parte del problema resuelto si yo pienso en las entradas por un lado y las salidas por el otro. Y después yo sé que voy a tener que mostrar número siguiente, ¿sí? Yo sé que en la salida voy a tener que mostrar algo. Ahora, ¿cómo hago para calcular el número siguiente a otro? Bueno, le sumo 1. Entonces acá puedo poner número siguiente es igual a x más 1. Entonces si ingreso 2, va a devolver 3. ¿Sí? Y si queremos hacer que lo use a modo de calculadora el usuario, podemos hacer ese proceso, pero en vez de agregar ese 1 que usted sumó, agarrar y hacer otro input y agregarle que el usuario sume una variable y. Claro, si quiero hacer un programa que haga sumas de dos números, puedo hacer eso que decís. Así que bueno, básicamente este es el ejercicio 4, calcular el número que siga cualquier número.
A ver qué más tenemos. Ejercicio 5. ¿Cómo calcular un promedio? Bueno, por las dudas, yo sé que esto ya lo deben saber todos, lo voy a mostrar. Bueno, ¿cómo se calcula un promedio? Bueno, en este caso lo vamos a hacer entre dos números, ¿sí? Por ende, la fórmula del promedio es el primer número más el segundo número y todo eso sobre 2. ¿Sí? En Python esto no lo voy a poder escribir así, por ende esto va a ser A más B sobre 2. ¿Sí? Paréntesis sobre 2. Si tengo más números, ¿cómo se hace? Es lo mismo. Vamos a sumar A más B más C sobre 3. ¿Sí? Y bueno, en Python de vuelta lo mismo, paréntesis A más B más C sobre 3. ¿Sí? Esa es la fórmula del promedio. A lo largo de los ejercicios no vamos a tener que usar fórmulas súper complicadas, pero la del promedio se la tienen que saber. Lo mismo de saber calcular un porcentaje que todavía no llegó. Nada, esas son cosas básicas que necesitamos que sepan. Así que bueno, vamos a suponer que rindieron 2 parciales. Vamos a ver parcial. Desaprobé los 2. Claro, bueno, vamos a ver cuánto da el promedio si ustedes rinden el parcial A y el parcial B. Bueno, X más Y sobre 2. Obviamente ahora vamos a cambiar el nombre de la variable esta porque no se olviden que cuando le cambian el nombre a la variable tienen que cambiarlo en todos los lugares, ¿no? Si no va a tener error. Bien, si yo me saco 10 en el parcial A y 10 en el parcial B, me voy a sacar un 10 de promedio. Ahora, si tengo un 5 en el parcial A y un 7 en el B, me va a dar 6. ¿Sí? Así que bueno. ¿Hay alguna forma de que Python sepa cuántos valores ingresamos? Por ahora, todos los programas que van a hacer ustedes en principio tienen una cantidad de entrada fija. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes, con lo que saben hasta ahora, no van a poder hacer un programa que calcule el promedio para todos los números que quiera el usuario. ¿Sí? Por ahora, la cantidad de entradas que tiene su programa va a ser fija. Hasta que veamos un montón de temas más. ¿Y eso por qué, profe? Porque falta que les enseñemos temas. Por eso. ¿Sí? Faltan bastantes cosas para que podamos llegar a que el programa tenga cantidad de entrada variable. Entonces, por eso, por ahora todos nuestros programas van a tener una cantidad fija de variables. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más tenemos? Mi sueño en esta materia es hacer una calculadora, profe. Bueno, y finalmente llegamos al tan preciado escribir vertical, ¿no? Bueno, hay varias formas de hacer esto. Acá, en principio, te dice que lo hagas con un solo print. Yo les voy a decir algo. Cuando tengan ejercicios en la guía, tienen que cumplir con la consigna, pero pueden romper la consigna por un ratito para hacer una prueba, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se les vendría a la mente si no tuviesen esta restricción de acá? Poner muchos print con cada letra Print. de vertical. Claro, puro print, ¿no? Entonces ponemos print B y así para abajo, ¿no? Uy. Bueno, vamos a empezar por ansioso. E, R, T, I, C, A, L. ¿Sí? Bien, perfecto. Ahora, ¿cumplimos con la consigna? Y la verdad que no. Pero entre no entregar nada y hacer esto, prefiero entregar esto, aunque sea, ¿no? De última me bajarán puntajes o no sé. Pero bueno, vamos a hacerlo ahora de la forma que pide el enunciado. Los prints que vimos hasta ahora no podían meter un salto de línea en el medio, ¿sí? No tenía forma de meterle un enter. De hecho, si ustedes prueban a hacer esto, ponele que tengo mi nombre acá, y ponemos un enter acá,
Esto me va a tirar error. Sí, yo no puedo meter un enter en el medio de mi cadena de texto. Pero existe una forma de poner un salto de línea adentro de un print. Por ejemplo, si yo ejecuto este programa, dice Fernando completo. Pero, según la ayuda que me da el ejercicio 7, si yo pongo esto que está acá, que es el barra invertida n, que lo vamos a probar. De hecho, lo puse en un lugar muy confuso, porque justo había una n ahí. Fíjense que ahora mi nombre quedó partido en dos, ¿sí? Bueno, justamente iba a decir, esa barra no es lo mismo que poner esta barra que está acá. Vamos a hacer la prueba para que quede claro. Si yo pongo la barra esa, no funciona. Tiene que ser la barra invertida, que es, lo pueden hacer con Alt 92, o lo pueden hacer con, ¿cómo se dice esta? Con Alt GR más el signo de pregunta, ¿sí? Así que bueno. Este famoso barra N es un solo carácter en realidad, que es el carácter salto de línea. Se escribe como dos caracteres separados, pero para que ustedes entiendan, más adelante en la organización del computador van a entender más sobre esto, pero eso significa salto de línea. ¿Estamos de acuerdo todos? Ahora ustedes me van a decir, che, Fer, ¿y esto lo puedo usar tantas veces como quiera? Sí, de hecho vamos a hacerlo. Yo acá puse fe. De hecho voy a seleccionarlo. Ven que dice fe, ando, ¿sí? Al final. Bueno, entonces la idea es rehacer el ejercicio con todo bien hecho, ¿no? Entonces vamos a tener esto por un lado. Y la solución alternativa hubiese sido que escribamos vertical así, pero que pongamos barra N después de cada letra. Ahí va. En la última creo que no hace falta, pero bueno. Y esto lo voy a dejar, lo voy a borrar, porque era la solución alternativa. Ahí va. ¿Sí? Así que esa era la solución del problema. La paso ahí en el chat por si alguno la quiere analizar mejor. Bien, ¿alguno intentó el 8? Sí, yo lo intenté. Lo hice, profesor. Me salió. Yo lo intenté, pero me hice cualquier cosa y también lo dejé. Bueno, Yo también, profe, me quedé en una L. ¿cómo? Claro, Sí, profesor, me salió. Buenísimo. Bueno, este es lo mismo del anterior. ¿Qué es lo que les recomiendo? Acá dice con un solo print. No le hagan caso. Inténtenlo primero con muchos y después cuando incorporen el concepto del barra N, lo intentan con barra N. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. Print. Vamos a hacer que tenga 5 de estos cositos. El último también tiene lo mismo, así que vamos a hacer eso. Y los del medio, bueno, tiene menos, ¿no? Vamos a sacar 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Ahí va. Ahora, si me piden que esto tenga un solo print, y no me queda otra que empezar a agarrar esto y puedo empezar a poner barra N acá. Saco este. Vean que sigue funcionando bien. Saco este de acá. Barra N. Barra N. Lo ponemos de vuelta. Barra N. Esto ya lo saco. Y solamente me queda pegar el último. ¿Sí? A ver, sinceramente... Uy. Bueno, ven que hice lío. Por eso hay que tener cuidado cuando copian y pegan. Acá lo que se me zafó fue esto de ahí. ¿Ven? Bueno, eso que me pasó recién está muy bueno. ¿Se dan cuenta que empezando a usar muchos barra N empiezan a pasar estas cosas? Es como cuando ustedes empiezan a abrir un montón de paréntesis en una misma línea. Hay cosas que no están buenas definitivamente trabajarlas en una sola línea, así que nada, traten de evitarlo. En este caso el ejercicio los está empujando a hacerlo para que lo aprendan, pero yo no les recomiendo mucho que se abusen de eso. Profe,
Sí. En ese ejercicio nosotros no tenemos manera, o digo en general, no en ese ejercicio, pero no tenemos manera de agarrar esos comandos y cortarlos por la mitad para que no quede todo en la misma línea. Sí, hay una forma, pero para no generar confusión ahora prefiero no verla, ¿sí? Ok. Por ahora corrámosla por completo. Por ahora digamos que todas nuestras líneas ocupan siempre un renglón, ¿sí? Hay algunos editores de texto que cuando lo configuran, la línea te la pone abajo, ¿sí? Eso Claro. se puede. Generalmente a nivel programación, o tenés el editor configurado así, o como buena práctica, generalmente los programadores no suelen excederse el tamaño disponible que tienen en la pantalla, Claro. ¿sí? Pero eso es una buena práctica. Vos podés hacer una línea que tenga 2000 caracteres, pero como programador vos siempre vas a tratar de que el scroll horizontal no aparezca, ¿sí? Ustedes igual entiendan que yo acá estoy más limitado en tamaño, entonces no... Voy a poner nombres de variables más cortos y voy a tratar de no pasarme, pero bueno, es medio inevitable porque este cosito chiquito es muy poco. Bueno, les paso en el chat si quieren esa solución. Y si no, bueno, la pueden copiar de a poco. ¿Qué más tenemos? Bueno, el 9 no tiene sentido que lo hagamos, es más de lo mismo. El 10, que pida un dato al usuario y lo imprima por pantalla, ya lo estuvimos haciendo. Escribir un programa que pida al usuario un valor, luego lo imprima en pantalla. Ah, bueno, esto es lo mismo, nada más que, bueno, con todo este decorado, ¿no? Fíjense que acá en el ejercicio no les dice que lo hagan en un solo print, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si el ejercicio no les dice que no se puede, háganlo como ustedes quieran, ¿sí? ¿Se separaría con coma? Sí. Cuando ponen el valor, sí. Vamos a hacerlo rápido este. Tenemos el que va arriba de todo. Le voy a sacar algunos para que se llegue a ver completo, ¿sí? Tenemos el último. Y acá tenemos un print que dice, creo que decía, el resultado es y valor. Y acá vamos a poner valor, ¿sí? Obviamente si ejecuto esto va a tirar error porque pues, valor no existe. Entonces tengo que darle un valor a valor. Ah, y creo que me faltó acá un... El input en valor, profe, porque creo que pide que Es sea verdad. dato de ingreso. Pide que, muy bien, gracias por mencionarlo. Pide que el usuario ingrese un valor. ¿Sí? Por ende falta el int input a esto. Int input ingrese un valor. ¿Sí? Entonces, ahora sí. No cambien el orden de esto, ¿sí? No da lo mismo poner input int que int input, ¿sí? Que tengan cuidado con esas cosas. Acá, todo lo que son las comillas, los paréntesis y todo, traten de respetarlo como lo estoy dando yo, porque si no, lo más probable es que les dé error, ¿sí? Bien, y si en algún momento ustedes tienen duda de, che, ¿se podrá cambiar el orden de esto y esto? Bueno, es tan sencillo, hacen un programa y lo prueban. ¿Sí? No se queden nunca con la duda. Cuando tengan la duda, vayan y pruébenlo de una. Así es como uno va aprendiendo. Se va equivocando, va intentando y ahí es donde... De hecho, lo más probable que va a pasar es que en algún momento ustedes me pregunten, che, Fer, ¿se puede hacer tal cosa? Y capaz que es algo tan rebuscado que yo no voy a hacer la respuesta y lo voy a probar acá en clase con ustedes. Así que bueno, simplemente eso. Bueno, acá la idea de la guía es que lo hagan en papel primero y después en la computadora. Eso depende mucho de cómo se organizan ustedes en la cabeza. Yo les recomiendo que igual lo intenten en papel, pero bueno, háganlo como a ustedes les sienta más cómodo. Lo que sí les recomiendo es su análisis va separado de lo que es el código. Una cosa es el análisis antes de resolver el problema y otra cosa es el código después, ¿sí? Eso sí tiene que estar separado en su cabeza, por así decirlo. Déjenme ver qué más tenemos.
Bien. Bien, vamos a leer este problema. Una empresa, y ahora empezamos con problemas un poco más interesantes, que creo que son más de la vida real. Dice, una empresa telefónica desea un programa para calcular el importe de sus clientes. Sabiendo que el costo de la comunicación es de 3 pesos y por cada segundo se cobra 0,25, hacer dicho programa. Se deben ingresar la cantidad de llamadas realizadas y el tiempo total de comunicación, y el programa debe devolver el precio a cobrar. Qué loco, ¿no? Esto habla de precio por segundo, eso ya casi no existe. Bueno, pregunta al millón. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver en este problema? ¿Por dónde se empieza? Las entradas y las salidas. Entradas y salidas, buenísimo. ¿Cuántas entradas tiene este problema? 2. 2. Bien, ¿cómo se dieron cuenta de que tiene 2? Porque acá dice que el usuario, o bueno, dice, se debe ingresar cantidad de llamadas realizadas y tiempo total de comunicación, ¿sí? Alguno podría haber pensado que hay que ingresar cada llamada por separado, ¿sí? Entonces alguno podría haber dicho, bueno, mi programa va a recibir todas las llamadas y yo voy a tener que probar primera llamada, cuánto duró, segunda llamada, cuánto duró. Pero ojo, que no es lo que dice el enunciado. El enunciado me dice que solo tengo 2 variables de entrada. Entonces, el enunciado te está facilitando cosas. ¿Por qué? Porque ustedes todavía no saben cómo tener muchas variables de entrada. Saben tener una cantidad fija. Entonces, acá la guía les está facilitando el ejercicio. Si ven que su ejercicio se está volviendo muy retorcido, lean de vuelta el enunciado porque probablemente hay una ayuda que se lo simplifica. Bien, hagámoslo entonces. El programa... ¿y cuántas salidas tiene? 1. Bien, precio a cobrar. Tenemos entonces... ¿qué valores había dicho? Cantidad de llamadas. Y tiempo de llamadas. Cantidad de llamadas. Ustedes acá pónganlo completo, sí, cantidad de llamadas. Yo puedo decir, no, no me va a entrar. Y por otro lado, tiempo. Tiempo total. Total. Ingrese, tiempo total, sí. Esto igual, voy a tratar de... Dame un segundo que voy a ver si puedo loguearme en esta página, así uso... Así me deja desplazar la barra del medio. Loguearme con GitHub. Bien. Si ustedes se loguean en la página esa, les va a aparecer el editor un poco distinto, ¿sí? Que la ventaja que me da es que me deja desplazar esto para que podamos trabajar un poco mejor, ¿sí? En este caso lo voy a hacer porque no quiero... ¿cómo se dice? No quiero sacrificar tanto el nombre de las cosas, ¿sí? Bien, ya tengo mis 2 variables. La pregunta del millón. Yo tengo que devolver un total, ¿sí? ¿Cómo va a ser la fórmula que tengo que escribir? A ver, ¿qué pensaron ustedes? ¿Qué fórmula tengo que hacer acá para que me devuelva el resultado? Pondría 3 y después le pondríamos un más, el número de cliente, del número de segundos multiplicado 0,25. 3 más 0,25 me dijiste por ¿cuánto? El número de clientes. No, el número de segundos, el número de segundos. Bueno, tiempo total, ¿no? Ahí estaría bien para ustedes. Era el número de segundos. Sí, sí, está en segundos esto acá. De hecho, está bueno que se lo aclaren a la persona cuando lo ingresa. Ingrese tiempo y acá poner en segundos, por ejemplo. Está bueno hacer eso, ¿sí? Para mí no es así. Bien. ¿Qué es lo que está faltando? La cantidad de llamados. La cantidad. La cantidad. La cantidad de gente. Perdón. Este número, que es 3 pesos, es el precio fijo que
que le cobran a cada persona por iniciar una llamada, ¿sí? Por ende, y acá también ustedes desconfíen, si tiene una variable de entrada que no están usando, quiere decir que evidentemente algo faltó, ¿sí? Entonces acá en realidad era 3 por cantidad más 0.25 por tiempo total, ¿sí? Y acá ingreso 5 clientes, tiempo en segundos 10. Bien, y acá otro consejo, si ustedes van a devolver un precio o algo, pónganle precio, ¿sí? Precio, perdón, vamos a poner precio, coma, total, ¿sí? Vamos a poner acá cantidad, bueno, 5, 10, da lo mismo. Y acá, de hecho, también le pueden poner el símbolo de pesos. Ustedes como programadores ya saben que ese es el precio, pero ustedes tienen que pensar en el usuario, ¿sí? El usuario va a ser el que va a usar su programa. Entonces, constantemente tienen que prestar atención a que lo de la derecha se entienda. ¿Venimos bien hasta ahí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Es una consulta más bien técnica. Usted, de la manera en que lo programó, el valor queda justo al lado de la palabra. ¿Lo que es la parte estética, se programa en el código del programa o eso es otro apartado? Vos decís la interfaz visual, por así Claro, decirlo. porque yo, por ejemplo, lo hice, a lo mejor está mal, pero yo lo que hice es que cuando veo que es un dato que tiene que ingresar el usuario, lo que hago es agregar un espacio y cosas como para que quede separado. Pero ¿eso es parte del código o es otro apartado? ¿Se valora Sí. que sea estético o no entiendo eso? A ver, vos siempre esto... A ver, una cosa es lo que vamos a evaluar a nivel de la materia y otra cosa es después vos cuando salgas a hacer un trabajo. Sí. Todos los trabajos que ustedes hagan, les recomiendo que los hagan a conciencia, o sea, no hagan cosas que ustedes no harían para su propio programa. Claro. Y segundo, que lo traten de dejar lo más lindo posible, porque está todo bien, capaz que ustedes el día de mañana consiguen un trabajo en otro lado, pero después si algo que hicieron no está presentable o está mal hecho y demás, se va a saber tarde o temprano. Y eso va en contra de tu imagen. Si ven que vos entregás cosas que están desprolijas, que visualmente no son agradables, bueno, eso te juega en contra. Yo tengo una duda. ¿No Sí. debería ser cantidad por, entre paréntesis, 3 más 25 por tiempo total? Cantidad por 3 Entre más... paréntesis, 3 más 0.25 por tiempo total. Bien. No es así porque en realidad el tiempo total ya contempla los segundos de todas las llamadas. ¿Entendés? Si vos tenés, ponele 5 llamadas de 10... perdón, vos tenés 5 llamadas y vos decís que el tiempo total fue de 10 segundos, quiere decir que esos 10 segundos ya son el total de segundos de todas las llamadas juntas. Por eso la fórmula es así. Entiendo. Creo que entiendo. O sea, el problema este te simplificó el tema de los segundos, porque si no vos hubieses tenido que ingresar cada uno por separado. Acá el problema te dice, vos ingresabas el tiempo total de segundos de todas las llamadas, no de una sola. Ahí Francisco, no sé si hay alguna duda del chat que me esté pasando que sea importante. Mariel, que preguntaba o decía, pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos haciendo? Y no entendía a qué se refería exactamente en ese momento. Sí, Entonces, si yo- está por ahí, a ver si lo quiere aclarar o si fue que se le aclaró con lo que iban diciendo. No, fue por la pregunta del compañero que no entendí que tenía que ver con lo que estábamos viendo. Estaba prestando atención y salieron con otra cosa y me redesvié, por eso fue. Ok. No, es una duda más de... Él preguntaba por la presentación de lo que se ve a la derecha. En la materia vamos a trabajar todo con aplicación de consola, o sea, siempre se va a ver así, pero se valora que sean prolijos, obviamente. No es lo que más va a pesar la nota. Yo en la nota tengo que ponderar más el conocimiento de programación
Pero bueno, cuanto mejor presentable lo dejen, el código lo mejor posible esté, y más ganas me van a dar de leerlo y de tratar de ayudar. Ahora sí, está muy mal programado y la verdad que no puedo dedicarle tanto tiempo a corregir eso, ¿sí? Entonces, mi consejo, prográmenlo lo mejor posible. Igual creo que el compañero se refería ahí que ingrese Kant, quedó el 5 pegado. Claro. Y en vez sí, tenés que dejar un sí. espacio, si te queda separado eso, creo que No, se refería. básicamente Sí, lo mismo. quería saber si existe alguna diferencia entre lo que es el código que uno hace para que funcione y lo que el usuario ve, porque obviamente un programa de hoy en día vos se lo mostrás al usuario y no va a haber una consola de programación. A eso me refería. No, obvio. Después, cuando ustedes vayan avanzando con las materias y eso, van a tener funciones para hacer cosas más visuales, cosas más lindas, ¿sí? Acá estamos bien en lo básico. Lo básico es, bueno, la consola. ¿Por qué? Porque nos estamos concentrando en cómo resolver el problema y no en dejar el problema más lindo. El programa que resuelve el problema más lindo. Claro. Es todo por etapas. Lo mismo de trabajar con bases de datos es algo que van a ver en otra materia y así. De a poco van a ir completando y bueno, algún día van a llegar a hacer una aplicación de teléfono o de web o lo que sea. ¿Sí? Claro. Bueno. ¿Vos, Francisco, querés hacer alguno con ellos o querés que siga yo? No, si quieres sigues tú, no hay Bueno. problema. En la próxima hago yo. Dale. Más que nada, lo que sí, a las 8 corto justo, chicos, pues ya ahí tengo Si que... quieren hacemos entonces lo del no Kahoot, sino otra aplicación que tiene preguntas de las guías y eso. ¿Quieren hacerlo? Por mí, sí. Sí, estaría bueno. Son preguntas de este tipo, de si está bien un código y eso. También lo fui armando mientras Fernando iba presentando. Dale. Lo que sí quiero ver, a ver si hay algo que me convenga enseñarles para que puedan seguir con la guía. Dale. Y ahí sí. ya... Bueno, la guía 1 no le queda mucho. Esperá, porque capaz que... Bueno, les dejo el 15 para que intenten. O sea, traten de, para la próxima clase, bueno, dentro de lo posible traten de terminar la guía, pero si no pueden, porque seguramente el 16 y el 17 van a necesitar que hagan algo, que acá se los está explicando. No lo voy a explicar en esta clase, lo vamos a dejar para la que viene. Pero ustedes más o menos, salvo por estos ejercicios que están acá, deberían poder completar la guía, me parece. Así que los aliento a intentarlo, ¿sí? Así que bueno, traten de terminar la guía dentro de lo posible y lo que no les sale lo preguntan por Telegram, ¿sí? Bien. Bueno, te dejo compartir eso, ¿te parece? Ok. Dame un segundo que dejo compartir. Ahí va. Bueno, esta es otra herramienta parecida a la del otro día, así que ahí les va a decir dónde entrar y qué código poner. Me avisan cuando se vea mi pantalla. Ahí ya se ve. Bien, entonces se llama myquiz.com y ese es el código 806-917 y acá les va a sugerir usuario, o sea, no van a tener que poner el nombre, sino que sugiere un usuario y lo van aceptando o van mirando cuál les gusta más. Tiene la misma mecánica que el de la vez pasada. Entre más rápido conteste, más puntos da. Así que
Se parece mucho. ¿Cuál era el código? 806-917. Gracias. Fer no juega hoy, creo, ¿no? ¿O sí? No sé, ¿quieren que juegue o que no juegue? No, que no juegue. No, un dicen robo. que no. Qué malo. Para que haya tono. Qué malo, no me dejan jugar. Sí. Igual Ya. si juega no se va a saber si juega porque no dan los nombres. Kick Fernando. Igual juegue, si le llegamos a ganar, ya ahí tiene que aprobarnos. No, se hace trampa, está arreglado. No está arreglado, si no tengo No ni idea. sé, no Seguro- sabía, Fernando seguro no el sabía juego que lo era esta programaron aplicación ni cuáles son las preguntas. El juego lo programaron ellos. No voy a participar esta vez, así que jueguen tranquilos. Bueno, faltan algunos. Somos 60 más o menos. Van 41. Me avisan si están todos, si podemos empezar. Esto refuerza conocimientos, no es un examen. Por eso el nombre que va apareciendo es al azar. Bien, 46. ¿Cómo se entra? En myquiz.com ahí voy a poner el enlace. Ese es directo, por ejemplo. Profe, en este juego también tenemos que mirar su pantalla. Sí, es similar, pero creo que este muestra en el celular o me parece que sí lo muestra. Pero igual por las dudas en la primera pregunta se fijan. Bien, van 52, ¿listo? 53. Ya casi estamos. ¿Y ahora dónde voy? Yo lo puse en el chat. Si quieres directo en ese link y esperan cuando yo ponga acá iniciar van a aparecer las preguntas. ¿Ya estamos todos? Arriba a la derecha te aparece ingresar al juego. Sí. ¿Lo encontraste? Bueno, ¿estamos listos? Sí, Vamos. Ahí empezamos. Chicos, ahí corto la grabación. Bueno, dale.